Cuando vemos que el apóstol Juan se le empieza a revelar el Apocalipsis en la isla de Patmos, cuando él estaba preso en ese lugar, tal vez físicamente preso, pero era la más libre que muchos de los que estamos acá hoy, porque tenía una libertad en el espíritu, al grado de que, usted sabe, se le reveló el Apocalipsis, y lo primero que Dios empieza a enseñarle a Juan, repita conmigo, es un mensaje, repita conmigo, es un mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Pero cada iglesia de ahí, hay muchas formas en las que podemos darle el enfoque a estos estudios. De una manera literal, de una manera histórica, pero también habla, cuando habla de iglesia, no olvide que la iglesia no lo hace la estructura, no lo hace un edificio. La iglesia la hacemos usted y yo. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra que usted y yo somos templo de Dios. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo somos una iglesia. Ahora la pregunta, hay 7 iglesias. ¿Qué tipo de iglesia seré? Hoy no voy a abarcar las 7, sino no voy a terminar. Y todo va a quedar así nada más como que ni siquiera la introducción. Entonces vamos a empezar a ver estas 7 iglesias. Y quiero empezar con la iglesia de Efeso. Y el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Entendamos que los mensajes a la iglesia histórica en aquel tiempo de Asia, cuando el apóstol Juan se le revela esta parte en el Apocalipsis, repita conmigo, lleva doctrina para todas las iglesias en aquel tiempo, pero también para la iglesia de hoy. También para nosotros hoy. Entonces la pregunta es, amado, vaya usted reflexionando. Yo sé que tal vez usted ya estudió esto, tal vez usted puede decir, tal vez yo me identifico con determinada iglesia. Sin duda yo creo que lo que quisiéramos ser todos sería la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia llena de amor, una iglesia que en lo histórico representa a la iglesia de la Reforma, con Martín Lutero, que empezó la reforma de la iglesia. Entonces reflexionemos en qué momento espiritual usted y yo estamos. Eso es lo más importante. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Porque en cada una de estas iglesias encontramos ciertas características. Dice la Escritura, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo eso contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay infinidad de enseñanza aquí, infinidad. Pero a Efeso, Dios, si usted se da cuenta, Él conoce tus obras, Él conoce lo que tú y yo hacemos, Él conoce lo que piensas, Él conoce todo lo que vas a hacer. Amén. Por eso uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, que Él todo lo sabe.
ya tiene todo. Ayer en una comida platicábamos y es como, no sé cuántos de los que están aquí les gusta armar rompecabezas o en su momento tuvieron el tiempo para armar rompecabezas y de esos que son hasta de miles de piezas y que de repente uno dice, wow, o sea, tú lo desarmas, tiras las piezas en una mesa y dices, wow, ¿por dónde empiezo? El punto es empezar, ¿verdad? Encontrar como que las primeras piezas. Entonces, muchas veces nuestra vida está como ese rompecabezas. Así llegamos a Dios. Tal vez destruidos por muchas circunstancias. Pero Dios, repita conmigo, pero Dios ya ve el cuadro completo, ya ve ese rompecabezas terminado con un propósito que tiene para ti. Pero tú necesitas darte cuenta hoy que a esta iglesia Dios le reconoce todo lo que ella hizo y lo que viene haciendo. O sea, reconoce su esfuerzo, reconoce su amor por Dios, reconoce todo lo que hace, que incluso se da cuenta de aquellos que dicen ser apóstoles, de aquellos que dicen ser siervos de Dios y que no lo son. Aborrece la maldad. O sea, Dios le empieza a reconocer todo lo bueno de la iglesia de Efeso. Pero solo tenía una cosa en contra de ella. ¿Que había dejado qué? Y vamos a ir caminando. La iglesia de Efeso significa la deseada. Algo deseable. Es una iglesia que trabaja fuertemente, que se esfuerza, que no se da por vencido tan fácil, que se sigue esforzando. No sé cuántos de los que estamos aquí, tal vez ha llegado un momento en nuestra vida que hemos querido abandonar la iglesia, abandonar el ministerio, abandonar lo que Dios nos ha dado, por diferentes circunstancias. Pero al final seguimos aquí, seguimos esforzándonos, seguimos perseverándonos. Amén. Pero Cristo le reprochó que había dejado su primer amor. Repita conmigo, la vitalidad espiritual solo depende de Cristo. Usted puede ir al gimnasio, puede alimentarse bien, puede hacer ejercicio y tal vez físicamente usted se siente fuerte. Pero yo le pregunto, ¿y espiritualmente cómo se siente usted? En esta pandemia, muchos descuidaron su vida espiritual. Va más allá de que una iglesia cerró o no cerró, porque incluyéndonos nosotros tuvimos que cerrar en dos tiempos diferentes a causa de la pandemia. Y nosotros nos esforzamos a través de las redes sociales, tratar de transmitir, tratar de tener un tiempo a través de ciertas plataformas para tener un tiempo de oración entre hermanos. Conectaban, otros no, otros por diferentes causas. Sabemos que el internet, la tecnología, muchas cosas que a veces impiden que podamos tener. Pero hoy que tenemos la oportunidad de congregarnos, hay que hacerlo, hay que esforzarnos. Pero muchos descuidaron su relación personal con Dios. O sea, la relación que tú tienes con Dios, aquí no tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver la iglesia, no tiene nada que ver un ministerio. Eso depende única y exclusivamente de ti. Yo le quiero preguntar hoy y pregúntese, ¿cómo está hoy su vitalidad espiritual? Con el tiempo hemos ido degenerando el amor que a veces debemos de tener para con Dios. Yo cuando le hablaba de las características del amor, sin duda para mí, Primera de Corintios capítulo 13, ahí nos habla de las características genuinas que debe de haber a alguien que ama a Dios. Con un amor ágape. Un amor ágape que está dispuesto a darlo todo, aún la propia vida.
La iglesia primitiva, por eso era una iglesia tan poderosa, porque era capaz de su vida por el Señor, su vida por el Evangelio, antes de ceder a lo que la imposición del Imperio Romano en aquel tiempo quería dar. Hoy, amados, muchos por todo y por nada queremos abandonar la iglesia. Yo pregunto hoy, ¿dónde está puesto nuestro amor? ¿Sigue aquí? Ah, gloria a Dios. El amor de Dios se vuelve tan rutinario como el venir a la iglesia. No solo es venir por venir a congregarte. Yo le pregunto, ¿usted cómo se levantó hoy en la mañana? Con gozo, con la expectativa de saber qué iba a haber, qué iba a hacer Dios este día, hoy, qué tenía Dios para mí preparado hoy. Si se lo va a dar, déselo fuerte, amén. Oh, nos levantamos, sí, otra vez domingo. Oh. Y luego llegar a hacer aseo, oh. Volver a predicar, oh. Volver a preparar un tema, conectar bocinas. Ah. Porque a veces hemos hecho, incluso del amor hacia Dios, una rutina. Y ahorita vamos a ir viendo. Por eso Pablo nos exhorta, o Dios a través del apóstol Pablo nos exhorta en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Porque aquí vamos a encontrar tres cosas principales de la voluntad de Dios que necesitamos conocer. Y Pablo lo menciona. Dice primero, y no adaptéis a este mundo. Sabe que hoy mucha iglesia se está adaptando a lo que hay en el mundo, cuando el mundo se tiene que adaptar a lo que la iglesia y lo que el Señor enseña. En otras palabras, términos más simples, venimos del mundo y queremos hacer lo que hacemos en el mundo dentro de la iglesia, y no es así. Nosotros hemos sido llamados para impactar este mundo. Hemos sido llamados para brillar en este tiempo. Pero hoy pareciera que la iglesia se está quedando callada ante todo lo que hoy estamos viviendo. Y como decía el día miércoles, y la iglesia, lamentablemente, mucha iglesia está dormida espiritualmente. Dice, no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente, para que entonces podamos verificar cuál es la voluntad de Dios. Aquí están las tres características, la cual es buena, aceptable y ¿qué? Perfecta. Entonces podríamos decir, involucrándose en la obra de Dios es bueno. Vamos, anímese. Involucrarse en la obra, en el servicio a Dios es bueno. Eso es lo que quiere Dios, que nos involucremos. La mies es mucha y los obreros pocos. Le compartí ayer a un joven con el que estábamos hablando, hace algunos años, creo que fue con Lucerito. Hace algunos años yo leí un libro que se llamaba Mi experiencia con Dios, pero algo que se me quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón fue lo siguiente, que en un capítulo decía, si tú ves que Dios está haciendo algo en un lugar, si tú ves que Dios se está manifestando en un lugar, lo único que tú y yo tenemos que hacer es sumarnos a lo que están haciendo, lo que está haciendo Dios en ese lugar. Creo que no me está comprendiendo. ¿Sabe por qué Dios lo trajo hoy?
Tú recibiste una invitación directa del Espíritu Santo, por eso inquietó tu corazón para que vinieras. Él quiere que tú comprendas que el servirle a Dios, involucrarte en la obra es algo bueno. Que servirle a Dios puede ser lo mejor que te puede pasar en la vida. Te lo digo por experiencia. Si tú ves que Dios está haciendo algo en un lugar, yo solo tuve que sumarme. Yo recuerdo cuando Dios me llevó a mi primera iglesia, yo veía que Dios estaba haciendo algo ahí y yo dije, yo quiero servir, yo quiero aprender, yo quiero conocer. Y me empecé a involucrar en la iglesia, a servirle a aquel que me llamó, aquel que me rescató. Amén. Eso habla de comprometerse. Vamos, repita conmigo. Eso habla de compromiso. Hoy lo podemos ver hasta en lo natural. Ya si dicen unos jóvenes, nos vamos a casar, wow, hasta se sorprenden, en serio. Porque hoy nadie quiere compromisos. Hoy todo lo quieren fácil. Hoy los chicos que terminan una carrera llegan a tocar la puerta de una oficina, a una empresa. Yo soy licenciado o tengo una maestría, tengo un doctorado. ¿Cuál va a ser mi oficina? ¿Cuál va a ser mi dirección general? ¿En serio? No. Porque nos falta compromiso. Porque el comprometerse en la obra es aceptable. El comprometerse en la obra es agradable a Dios. Cuando Él ve que hay un compromiso. Por ejemplo, ahora que vamos a abrir Puebla. Yo estoy haciendo un compromiso con Dios. Tú me estás llevando. Tú tienes un plan allá. Y si tú me estás mandando es porque hay un propósito ahí. Y por eso es que estás poniendo todo lo necesario. Y ya empezamos a arreglar lo que nos vamos a llevar para allá, para abrir una misión en Puebla. Porque no es mi voluntad, es la de Dios. Pero Dios quiere un compromiso. Perdónenme por lo que voy a decir. Dios no es un Dios de domingos nada más. Ya no hay aménes, ya se acabaron. Y vamos empezando. Y es la mera introducción. Es bueno involucrarse, por supuesto que es bueno involucrarse. Como ahora que veo a Aldo, que Dios lo ha traído de regreso, y yo le doy gracias a Dios por la vida de este pequeño hermanito de Edson, que lo amo mucho, los amo mucho. Los conocí pequeñitos. Y hoy ya son unos adolescentes. Pero el ver que Dios lo ha traído de regreso y verlo hoy, cuando llego y trapeando, y lo primero que dice, buenas noches, pastor. Buenas noches, hijo. Gloria a Dios porque llegó temprano. Entonces hay un gozo en mi corazón. Amén. Porque entonces eso habla de alguien que no solo desea involucrarse, sino que quiere dar un pasito más allá en empezarse a comprometer. No con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios. Y tercer punto. Dice que habla que es perfecto, ¿verdad? ¿Y sabe qué habla Dios de esa perfección? Hacerlo con amor. Porque a lo mejor tú vienes, a lo mejor estás integrado en la iglesia, a lo mejor hay un compromiso, pero ya no lo haces con amor. ¿Y sabe? No sirve. ¿Sí está aquí? Hoy le digo con todo mi corazón, todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace por amor.
El Padre de la gloria dice en Juan, el versículo seguro más conocido por todos los cristianos, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre lo dio. ¿Pero por qué lo dio? Porque te ama. ¿Por qué Jesús dio su vida en la cruz? Porque te ama. Y yo lo he dicho, eso fue una decisión que Él tomó. Porque nos ama. Entonces, dígale a su hermano que tiene a un lado, por lo tanto nosotros debemos de tener la misma motivación. Todo lo que hagamos, o sea, qué bueno que ya te integraste. Y si no te haces, intégrate. O que ya te integraste. Gloria a Dios. Ahora complétate. Y hazlo con amor. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad. Pero nos debe de mover esa misma motivación. Porque si no, todo lo que podamos hacer, repita conmigo, será vacío. O sea, no tendrá sentido, no sirve, perdóneme. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como aquel metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, y si usted lee todo el capítulo de Primera de Corintios 13, le habla de las características del amor, pero ¿qué pasa si yo lo hago? Tal vez yo tengo los mejores dones, tal vez tengo el llamado de Dios, tal vez puedo ser el mejor predicador, puedo ser el mejor músico, puedo ser el mejor adorador, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo ser el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor siervo, el mejor maestro, pero si no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como ese metal que solo resuena. Amén. Quiero que veamos algunos detalles de la iglesia de Efeso. La ciudad de Efeso era un importante centro religioso, cultural y comercial de Asia Menor. O sea, es ahí donde se movía mucha mercancía, pero también era un centro religioso, donde se adoraba a la diosa Diana. Era un lugar que estaba lleno y hundido en la brujería, en la hechicería, en cosas ocultistas. Ahí estaba la iglesia que Dios permitió que el apóstol Pablo levantara en ese lugar. ¿Le suena algo familiar? Esta diosa Diana también era conocida como Artemisa por los griegos y era considerada la diosa de la fertilidad. Porque también Efeso tenía una característica. En esos templos paganos había prostitutas que eran usadas para los cultos hacia esta diosa. Entonces imagínense en todo lo que estaba inmiscuida la iglesia de Efeso. Y esta iglesia, le decía, fue fundada por el apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículos 8 y 10. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y volvieron desobedientes, hablando mal del camino
Y si se da cuenta, en la palabra camino, ¿con qué se está? Con mayúscula. Se está refiriendo a Jesús. Ante la multitud, Pablo se apartó, ellos llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Pero cuál me pusiste, hijo? Es 19. 8 al 10, el versículo 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces ahí Pablo empezó a edificar la iglesia en Efeso. Amén. Y vemos que esta iglesia en Efeso tuvo buenos maestros y pastores como Pablo, Priscila, Aquila, Apolos. Y usted sabe que de repente había una discusión y Pablo dice, pues no son ni de Aquila, ni de Pablo, ni de Apolos, somos de Cristo. Amén. Porque Él fue el único que dio su vida por nosotros allá. Pero bueno. Lo primero que hace Dios, y le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. El Señor te dice hoy, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces, lo que tú piensas. Y esto sin duda nos debe de impactar. Porque Él sabe quiénes somos en realidad. Él sabe quiénes somos en realidad. Porque ante mucha gente podemos aparentar. Pero Él sabe en realidad quiénes somos tú y yo. ¿Cómo está, vuelvo a decirlo, cómo está hoy su relación con Dios? ¿Cómo está hoy su intimidad con Dios? ¿Cómo se encuentra hoy su vida espiritual? Él sabe perfectamente lo que pasa en las congregaciones y conoce lo que está pasando en tu vida. ¿Podemos engañar al pastor? Sí. ¿Podemos engañar a los líderes? Sí. ¿Podemos engañar a nuestra familia? Sí. ¿Te puedes engañar tú mismo? También. Porque a veces tanto nos hemos repetido la misma historia que terminas creyéndotela hasta tú. Se quedó muy serio. Él conoce nuestra verdadera vida. Él la conoce. Hebreos capítulo 4, verso 13, traducción lenguaje actual, por favor. Hebreos 13, la versión traducción lenguaje actual. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Aún en este tiempo de pandemia. Claro que si la autoridad dice tienen que cerrar por seguridad, pues bueno, aunque no quisiéramos, tenemos que cerrar, como lo hicimos. Pero tu condición espiritual depende de ti. ¿Es importante congregarse? Por supuesto que sí, iglesia. ¿Qué pasa si la iglesia se deja de congregar? Empieza a haber un enfriamiento espiritual. Y eso nos lleva a una muerte espiritual. Y es lo que muchos vivieron en este tiempo. Es necesario saber que también Dios nos da a conocer que somos importantes para Él y que nuestras obras no son indiferentes para Dios. Todo lo que tú hagas, aún de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, hemos de rendir cuentas. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo todavía? ¿Qué hablas cuando estás con determinadas personas? Muchos todavía les gusta hablar en doble sentido.
A muchos otros les gusta hablar tal vez hasta todavía con groserías. Y yo no es que me espante, porque a mí Dios me sacó y me rescató de ese lugar. Y las sé decir, y a lo mejor hasta más feas. Pero hoy ya no lo hago. Dios conoce todas nuestras obras. Dios no se olvida también de todo el trabajo que tú has hecho para Él. Y sobre todo si lo has hecho con amor. Él no ha pasado por alto. Por eso qué importante es que todo lo que hagas para Él, lo hagas con amor. Porque algo que el Señor le recriminó a la iglesia de Efeso fue que dejó su primer amor. Porque era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia que perseveraba en la buena doctrina, en la enseñanza, pero había dejado su primer amor. Es como en el matrimonio. De repente llegamos a tener 30 años en el matrimonio. Mire, cuando son novios, a cada rato, y hoy más con las redes sociales, ¿qué hace el chico o la chica? No tienes novio, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Hay que esperarse. Pero ¿qué tal en el WhatsApp? El corazoncito. Apenas acaban de separar, apenas tantito, y ya se están mensajeando. Y se están mandando los emojis, ¿verdad? Que hoy hay. Y muchos, y te amo, y te extraño. Y mire, y así somos. Pero ya nomás se casan. A ver, Paquito, ¿hace cuánto que no está tu esposa que la amas? ¿Hace cuánto que no está tu esposa que la amas? ¿Eh? Nuestras esposas necesitan escuchar continuamente que le amamos, que se los digamos. Necesitan escucharlo. El punto es que cuando ya hay más confianza, cuando pasa el tiempo y van pasando los años, y luego la esposita, ¿verdad? Bien noble nos pregunta, ¿me amas? Ah, ya sabes que sí, pues por eso estoy contigo. ¿Sabe que lo mismo pasa en la iglesia? Cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Dios, cuando vemos el amor con el cual nos ha hablado, nos ha rescatado, nos ha redimido, mire, uno se apasiona por las cosas de Dios y uno quiere aprender y hacer todo para Dios. Pero conforme pasa el tiempo, ya no quieres hacerlo. Ya hay otras prioridades. Dios conoce tus obras. Y en el griego lo podemos traducir, tus hechos. O sea, no podemos ser cristianos solo de palabra, sino de hechos, de acciones. O sea, no solo ser oidores, sino hacedores. Le voy a poner el ejemplo del libro de Hechos. Es hechos de los apóstoles, no es dichos de los apóstoles. O sea, ellos no eran apóstoles solo de palabra, de dichos, sino de hechos. Y si usted lee con cuidado el libro de Hechos, cuando termina no dice amén. ¿Qué significa? Que se sigue escribiendo. Lo que hagamos, dejemos de hacer, va a quedar ahí. Y un día que estemos delante de Él quiere que te integres. Él quiere que te comprometas y que lo hagas con amor. ¿Lo está haciendo usted con amor? Quiero decirte que Dios reconoce tus virtudes. Él sabe que te esfuerzas. Él sabe que era la iglesia de Efeso una iglesia que trabajaba.
pacientemente para Dios. No se desanimaba tan fácil, ni se rendía, sino que perseveraba y se esforzaba. Volvemos al matrimonio. Al principio los dos se esfuerzan y ahí trabajan para edificar y hasta hay una excelente comunicación. Oye, ¿qué compramos primero? No, pues la cama, si no, ¿dónde vas a dormir? Porque lo bonito es cuando hay un orden en Dios y podemos tener ya hasta un lugar donde vivir. Eso sería lo ideal, ¿o no? Pero muchos de los que estamos acá, vamos a la realidad de las cosas. De repente decidimos hacer una vida porque igual nos adelantamos a los planes y ahora ¿dónde vamos a vivir? ¿Y qué compramos primero? Bueno, empezamos a edificar una casa juntos, pero con el paso del tiempo nos empezamos a volver egoístas, porque a veces solo buscamos nuestro propio beneficio, ya sin importar lo que piensa nuestra esposa o nuestro esposo. Empezamos a ver otras prioridades antes, hermano, mire, yo me acuerdo del primer arroz que me hizo mi esposa. Ay, Dios santo. Pavor me parecía todo menos arroz. Pero me lo comí con tanto amor. Amados, no te rindas, no te desanimes, esfuérzate. Era una iglesia que se esforzaba en vivir en santidad, que no podía soportar a la gente mala, no podía soportar las injusticias. O sea, era una iglesia que se esforzaba, no era religiosa, era una iglesia que se esforzaba en vivir en santidad, algo que hoy la iglesia, la mente del Señor, ha perdido. Una cosa es ser religioso y otra cosa es vivir en santidad. El religiosismo es que, ¿y por qué la hermana trae pantalón? ¿Y por qué no trae falda? ¿Y por qué el pastor no usa traje? ¿Y por qué solo religiosismo? La santidad es que genuinamente tú te apartes para Dios, te guardes para Dios. Dios sabe perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Y Él no quiere que tú y yo nos contaminemos en este mundo. Como lo hizo Daniel y sus amigos. En medio de Babilonia, en medio de la confusión, en medio de todo lo que ellos vivían, ellos mismos tomaron la decisión de no contaminarse con los manjares del rey. Aunque tal vez a la vista, seguro está de haber visto una mesota ahí, seguro con unos manjares que... Pero Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse. O sea, guardar su corazón, o sea, vivir en santidad. Entonces la iglesia de Efeso era una iglesia que se esforzaba en vivir en santidad. Y el Señor se lo reconoció. Era una iglesia, repita conmigo, que tenía conocimiento. Una iglesia, repita conmigo, que tenía doctrina. Era una iglesia que tenía enseñanza. Era una iglesia que la misma palabra te hace ver. ¿Sabe por qué en estos lugares se levantan falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros de Dios? Por la falta de conocimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios te enseña
Y el Espíritu Santo te revela quién es cada persona, porque da frutos. Dice la palabra, por sus frutos los conocerás. No los fariseos solo porque se vestían como se vestían y se paraban en las esquinas a orar hasta en voz alta, significa que era gente que vivía en santidad. Era gente religiosa, no santa. ¿Si está conmigo? Esta iglesia tenía conocimiento y doctrina para reconocer en realidad quiénes eran apóstoles y quiénes no. Por eso es que el trabajo que estamos haciendo en San Luis Potosí, en la sierra, es darles doctrina a los pastores allá, a los líderes en ese lugar, para que dejen de ir los falsos ministros y los falsos pastores y demás a ese lugar a quererlos engañar y quererlos despojar aún de lo poco que ellos pueden llegar a tener. Amén. Repita conmigo, también era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo, pero no desmayó. ¿Qué estamos viviendo hoy? Muchos hermanos, vean lo que está pasando en Afganistán. Allá también hay iglesia de Cristo. En China, Corea del Norte, en esos lugares donde prácticamente está prohibido el cristianismo. Y están sufriendo. Y en este tiempo, yo se lo dije, no recuerdo si el 12 de agosto hicieron una convocatoria. Esa gente que decía no creer en Dios, pero sí se tomaron un tiempo para hacer una seña obscena al cielo, queriendo ofender a Dios. Y esto fue una convocatoria a nivel mundial. Yo lo único que le digo, eso da apertura a algo. O sea, nosotros si levantamos la voz, estamos en contra de algo, entonces nosotros estamos mal. Y te quieren callar y no puedes hablar. Pero otros que se levantan y hablan en contra de Dios, en contra de la iglesia, entonces sí, y les dan plataformas para que lo hagan. Y tú pides un auditorio, un lugar para compartir la palabra y te dicen que no se puede. O sea, estoy queriendo decir, en otras palabras, que la persecución de la iglesia ya se hizo pública. Siempre había estado, pero hoy con esto se hizo pública porque no solo era hacer una seña obscena a Dios, sino era que tenía que morir. Porque esta iglesia sufrió a causa de Cristo. Mire, y aquí todavía no venía la persecución, porque si lo ponemos como historia, esta es la iglesia que empezó a nacer después de que Juan, el apóstol, el último de los apóstoles que caminó con Jesús, murió. Y la iglesia ya, las iglesias empezaban a convocar ya en casas, así empezaban las iglesias. Porque después de esto, la siguiente iglesia, que es la de Esmirna, empieza con la persecución de la iglesia. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas. La iglesia actual tiene que tener, y hay virtudes que el Señor está reconociendo hoy en la iglesia. Y cada uno de nosotros debe tener ciertas características. Usted está trabajando para la obra de Dios. Y escuche, el trabajar no solo es tener un servicio dentro de la iglesia. El trabajar a Dios va más allá de estar en cuatro paredes encerrado. El servirle a Dios está desde que usted llega a un trabajo, desde que usted llega a una escuela y usted da un testimonio ahí. Desde ahí empieza.
Cada uno de nosotros debería de trabajar en la obra de Dios. Deberíamos de procurar buscar la santidad. Deberíamos de procurar conocer la palabra de Dios y su enseñanza, para que no seamos engañados. ¿Sabe hoy por qué mucha iglesia está siendo engañada? Por lo mismo. Si usted conoce la Escritura, si usted se da cuenta de los tiempos que hoy estamos viviendo, Jesús ya nos lo había advertido. Esto no nos debería de sorprender. Pero ¿por qué entonces nos sorprende lo que está pasando? ¿Por qué nos sorprende lo que está pasando en Afganistán? ¿Por qué nos sorprende lo que está pasando en el mundo a raíz de los incendios, de las inundaciones y de estos cambios climatológicos tan fuertes? Jesús ya nos lo había dicho. Esto debería de entrar en nosotros gozo, porque saber que el Señor está cerca. Esto debería ser un tiempo para reflexionar y buscar arrepentirnos si algo no estamos haciendo bien. Porque Dios en su infinita misericordia desea que tú y yo no nos perdamos. Pero hoy se dejan llevar por muchas falsas doctrinas y enseñanzas. Yo le quiero preguntar, ¿está usted dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Me repite la pregunta, pastor? ¿Está dispuesto a sufrir por Cristo? Mire, muchas cosas que no se hablan, que no se dicen. Pero en el Palacio Legislativo hay muchas leyes que están ahí paraditas. Y una de ellas habla de la recomendación que hizo la ONU de la terapia de la conversión, donde si yo como pastor quiero ministrar a alguien que tiene un problema de identidad sexual, si yo lo forzo a eso, o sea, si esa persona va y se queja y dice que yo lo estoy forzando a eso, vienen por mí, me arrestan y me meten a la cárcel. Eso ya está pasando, ¿o no? ¿Por qué han quemado tantas iglesias en Canadá? ¿Estamos dispuestos a sufrir por el Señor? No debemos dejarnos llevar por las personas que usan la libertad como una excusa para pecar. Lo que hoy el Señor nos está diciendo es, no hay nada más importante que el amor hacia Dios. Que eso debe ser lo más importante en nuestra vida. Hoy Dios nos está llamando a que regresemos a ese primer amor. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros hoy busquemos el corazón de Dios. Que dejemos de ser gente religiosa, que solo por creer que yo vengo todos los días de culto a la iglesia, que porque sirvo, yo ya tengo un lugar allá. Yo como ministro, yo tengo un lugar asegurado, porque yo mismo me puedo perder. Por eso Pablo dice, mira el que crea que está firme, no vaya a ser que se vaya a caer. Puede sonar injusto, pero imagínese tantos años sirviéndole a Dios y tal vez yo tengo un descuido en mi vida espiritual y ese día Cristo viene, ¿sabe qué? Yo me quedo. Y tal vez ese mismo día un asesino, un violador, un descuartizador en la cárcel le entrega su corazón a Cristo y le pide perdón por todo lo que hizo. ¿Sabe qué hace Cristo? Se lo lleva. Tal vez puede sonar injusto, pero no lo es.
Porque hoy usted y yo tenemos la palabra, hoy usted y yo tenemos la verdad de Dios. Y Él desea que tú y yo vivamos bajo los caminos, bajo los estatutos de Dios. O sea, en nosotros que conocemos, perdóneme, ya no hay justificación. Ya no puedo decir es que yo no sabía, es que nadie me dijo, perdóneme. Aunque el pastor no le predique de algo, su responsabilidad es estudiar la palabra de Dios. Yo le doy un tema acá, su responsabilidad es anotar versículos y estudiar usted. Para que vea que la enseñanza que se le está dando hay un sustento bíblico. Y no es sacar solo versículos de contexto. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. A Efesios se le llama una iglesia activa, pero sin amor. Hoy muchas iglesias están preocupadas. Por eso yo le decía a una hermana hoy, no basta que tú estés, ya sé cosas, y aquí, y ahora acá, y ahora allá, y andas de aquí. ¿Y tu vida espiritual? El ejemplo de Marta y María, figura de dos iglesias. Marta, una iglesia activa, pero sin oración. En cambio, María, una iglesia de oración, pero no se activaba. Necesitamos ser una iglesia equilibrada. Calla, pero a la par también hacemos. A los pies de Jesús, pero trabajamos. Y aunque avancemos paso a paso, despacio, pero que haya avance, pero sin descuidar la oración, sin descuidar nuestra vida espiritual, sin descuidar lo más importante que es el amor hacia Dios. O sea, Efeso, esa iglesia tenía servicio, tenía conocimiento, había constancia, había una convicción, pero dejó lo principal. Dejó su primer amor. ¿Cuántos hemos dejado nuestro primer amor? A veces ya hasta se nos olvidó los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Cuando tal vez viste que tu matrimonio estaba destruido y Dios lo restauró. Tal vez cuando viste que estaba uno de tus hijos con una bacteria que no podía hacer nada, no había un medicamento, no había un tratamiento. Dios hace el milagro y ya se te olvidó. Ves que habían desahuciado a un familiar, Dios hace la obra y ya se te olvidó. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros? Solo vea hoy cuánta gente ha perecido por esta pandemia. Cuántas otras quedaron con secuelas graves. Y usted y yo hoy estamos aquí, sanos, con vida. Pero también Dios quiere que tengas esperanza. Y que sepas como Job, que hoy sepas que tu Redentor vive. Y que Él no quiere que perezcas. Esta iglesia de Efeso tenía todo eso, pero había dejado lo más importante. Su primer amor. Pero a veces no sé qué concepto tenemos mal del amor. El amor no es apapachar cuando algo se hace mal. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Porque sé que lo sabe, ¿verdad? Dios es amor, ok. Y Dios dice que Dios al que ama, ¿qué? Vamos, al que ama, ¿qué? Corrige o disciplina. Porque nos ama. Y el mismo Señor pone un ejemplo. ¿Acaso un padre, si ve que su hijo está haciendo cosas incorrectas, lo va a seguir haciendo? ¿Lo va a permitir? Si lo permite, significa que no está amando a su hijo. Pero si un padre corrige a su hijo en amor,
Eso habla de que ama verdaderamente a su hijo. Y perdóneme, Dios usa una palabra muy fuerte ahí. Hoy sois hijos, ya no somos bastardos. Hoy tenemos un Padre que nos... Y si hoy nos está diciendo Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy solo hacemos las cosas por hacerlas o por cumplir? Dios quiere que lo hagas por amor y que regreses a ese primer amor. No dice que has perdido el primer amor, dice que lo has dejado. No que lo perdiste, solo lo dejaste, solo lo hiciste a un lado. Como diciéndole, mira Señor, yo te amo, pero como que todavía tengo otras prioridades. Hoy Dios quiere que Él sea tu primer prioridad. Él quiere que tú te vuelvas a enamorar de Él como lo hiciste al principio. A veces queremos recibir un milagro. ¿Cómo vas a recibirlo? No es porque Dios no te lo quiera dar. Entendamos, iglesia. Nosotros podemos tener muchos ministerios, podemos tener mucho conocimiento, mucha conciencia, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, ¿sabe? No sabemos nada. Es como aquellos que se jactan. Yo nunca me he puesto títulos aquí, hermano, y el día que usted entre en mi oficina se va a dar cuenta. Yo no ando presumiendo lo que soy y lo que Dios me ha permitido estudiar, porque es para la gloria de Él. Yo no ando enseñando credenciales. Ay, mire, yo aquí. No, hermano. Es lo que menos me interesa. A mí lo que más me interesa es que el nombre de mi amado Padre sea glorificado. Que el nombre de Jesús sea exaltado. Se las va a dar, déselas fuerte, por favor. Mire, se lo voy a poner más sencillo y le voy a dar el sustento bíblico. ¿Sí recuerda usted cuántas personas se convirtieron cuando Jonás fue a Nínive? ¿Sí recuerda cuántas personas se convirtieron? Incluyendo el rey ninivita. 120,000 seres humanos entregándole su vida a Cristo o a Dios, arrepintiéndose de todo lo que habían hecho mal. Y si usted lee con cuidado el Hebreos 11 que habla de los hombres de fe, ahí no está Jonás. Pero sí está Noé. ¿Y Noé cuántas personas ganó para Cristo? Él con 7 más. Su esposa, sus hijos y sus nueras. O sea, 8 personas. Y Noé aparece en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante que tú ganes a tu familia. Lo voy a poner más simple. A mí de qué me serviría tanto trabajo en la sierra, ya para 5 años yendo a la sierra de San Luis Potosí. ¿De qué me serviría empezar a trabajar acá en Puebla? ¿De qué me sirve abrir brecha también en Tonatitla? ¿De qué me sirve trabajar tanto, y lo pongo entrecomillado, para Dios, si mi casa se pierde? No me ve así. Porque cuando yo un día esté en la presencia de Dios, lo primero que Dios me va a decir es, Él conoce ya mis obras, ya lo vimos. Pero lo primero que me va a decir, ¿dónde está tu esposa y tus hijas? ¿Dónde están? Ah, Señor, pero es que mira, como yo estaba, sabes, allá, conoces mis obras, en Puebla, en San Luis, aquí, allá, en la iglesia, el discipulado, esto. ¿Y tu casa? Eso no significa que le dediques todo el tiempo a tu casa. Orden, ser ordenados.
Prioridades. Primero es Dios, mi casa, mi trabajo secular si es que lo tengo, y mi servicio en la iglesia. Y en los 4 tengo que esforzarme para cumplir con los 4. Eso habla de orden. Si yo rompo el orden, es desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. El desorden causa un vacío. Y ese vacío se llena con tinieblas. Ay, se queda muy serio. ¿Qué van a decir nuestros invitados? Así no son, hijo, te lo prometo. Te prometo que así no son, hijo, ¿eh? Pero sabe, hemos descuidado nuestro primer amor. Y me incluyo. Y me incluyo. Porque este mensaje primero es para mí. Primerito, al primero que Dios le da con todo es a mí. Y Dios te dice hoy, tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Que dejaste de hacerlo con gozo. Que dejaste de gozarte. Empezaste a ser indiferente. Puedes ver que la iglesia se está cayendo en pedazos y no eres capaz de mover un dedo para decir, pastor, yo le ayudo. Puedes ver que se está derrumbando y no eres capaz de decir, pastor, traigo esto para ayudar. Y no porque yo te lo pida. Porque yo aquí en la iglesia no le pido nada y menos para mí. Y tan es así que usted dígame cuándo le he pedido para la renta. Porque aquí pagamos renta. Y aunque cerramos, se tenía que pagar renta. Y pregúnteme, ¿cuándo le marqué y le dije, oiga hermano, como que ya me debe 5 meses de diezmo, ¿dónde está? ¿Le hablé? A algunos de ustedes yo le hablé y le dije, oiga, el internet aquí también se paga. Lo use o no lo use. La luz, porque hay cámaras de vigilancia. Y se paga. Se paga agua, se paga luz, se paga internet, se pagan servicios, el mantenimiento. ¿Por qué has dejado tu primer amor? Ahora comprendemos. Le decía, la iglesia de Efeso no perdió su primer amor, solo lo dejó. Apocalipsis 2:4, ¿verdad? Solo le dijo, mira, solo tengo esto contra ti, mira, yo ya reconozco todo lo bueno, todo lo que tú has hecho, yo ya me di cuenta. Y quiero decirte que Dios se goza cuando ve eso en ti. Pero dice, tengo esto contra de ti. ¿Sí sabe qué significa la palabra? Oiga, yo puedo decirle, por ejemplo, Daniel, eres un buen hijo, eres esto, y lo puedo alabar. Y le pongo una coma, pero, ya, todo lo que yo le dije, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, te has alejado de mí, has puesto otras cosas en primer lugar antes que a mí. Ahora tal vez te preguntas, y tal vez ahí está la respuesta, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy? Porque dejaste tu primer amor. Dejaste de hacer lo que hacías para Él con amor. Porque no era por tu capacidad. No era porque tuvieras una cara hermosa. Sino es por la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Satanás, que el Señor lo reprenda, amado, conoce la palabra mejor que usted y que yo. Y tan la conoce también que por eso la tuerce. Pero no hace la voluntad de Dios.
O sea, no es en el conocimiento. No estoy diciendo que no hay que estudiar, yo se lo dije hace un rato. Hay que estudiar, hay que prepararnos. Pero si dejamos nuestro primer amor, de nada sirve. La palabra perder es ya no tener algo. Es como hoy mucha gente no solo perdió familia, no solo perdió amigos con esta pandemia, no solo perdió seres queridos, muchos perdieron negocios, muchos perdieron su salud, muchos perdieron trabajo, muchos perdieron empresa. Solo le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que en el reino de Dios nada se pierde? Yo le quisiera preguntar, ¿qué posibilidades hay, Daniel, de que encuentres algo que se te cae en el mar y cuando este mar está embravecido? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay, iglesia? ¿Una en cuánto? ¿En 1 millón? ¿En 2 millones? Vamos a dejar en 2 millones. Una posibilidad en 2 millones. ¿Te acuerdas, Leslie? En una salida en Acapulco que tuvimos como iglesia. ¿Te acuerdas que ese día entré con el apóstol a bautizar gente? ¿Sí te acuerdas? Y que llevaba manejando una camioneta gris. Y te acuerdas que usaba lentes, ¿verdad? Cuando yo me meto a bautizar ese lugar, empiezan a levantarse olas que nos tapaban, literal. Y en una de esas, se van mis lentes. Yo todavía meto mis manos. No, pues, ya fue. Yo soy el Señor. Necesito manejar. Son mis ojos. ¿Cómo le voy a hacer? En 5 minutos, los lentes ya estaban de regreso. En el reino de Dios nada se pierde. En el reino de Dios nada se pierde. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro primer amor. Atesorarlo, guardarlo. Y no dejar este primer amor. Porque el día que tú lo dejes, aunque cantes hermoso, aunque adores, aunque toques precioso, aunque sepamos mover la tecnología para transmitir, proyectar, aunque predique yo, pues se puede escuchar bien bonito, pero ¿sabe? Si no llega nada aquí, ¿de qué va a servir? ¿Sí está comprendiendo, iglesia? Dejar viene del griego apiemi, griego apiemi, que significa alejarse, o sea, separarse o alejarse de una persona temporal o incluso indefinitivamente. O sea, indefinitivamente. O sea, es alejarse. Es como de repente en los matrimonios, ¿no? Que ya no se aguantan. Y dicen, vamos a alejarnos un rato. Vamos a alejarnos. Así como que digo, creo que eso lo tuviste que haber pensado antes de dar ese paso. ¿O no? Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí no es que hayas perdido, sino que te alejaste, que te separaste de Cristo por un tiempo. Y te diste ese tiempo. Y muchos se dieron ese tiempo en la pandemia y hoy están muertos espiritualmente. Y muchos dejaron de servirle a Dios. ¿Sabe? Muchos dejaron abandonados los ministerios. Y no solo es aquí. En las reuniones que tengo los viernes con otros pastores, es la misma situación y estamos orando para que Dios levante y restaure. Y que los hijos de casa que regresen, si es el plan de Dios, pero si no, que por lo menos no se pierdan y que lleguen a otro lugar donde puedan ser levantados, sanados,
restaurados, para que puedan seguir sirviendo en la obra. Por lo menos ese es el anhelo de un servidor. Que ninguno de mis hijos espirituales se pierda. Si por algún motivo ya no quieren venir, está bien. Yo bendigo sus vidas. Pero que puedan florecer a donde Dios los lleve. Que no se mueran. Porque sería muy triste ver que alguien que servía en la alabanza, alguien que servía en algún área de servicio, tú puedas ver que el día de mañana regrese al mundo. Se esté drogando, se esté alcoholizando, esté en la pornografía o en muchos tantos problemas de los que hoy hay. Eso es mucho más triste. Yo anhelo y le digo, Señor, si te lo llevaste, que sea con un propósito, pero que no muera, por favor. Amén. Es decir, amado, es dejar nuestro primer amor. O sea, no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. Nosotros nos hemos distanciado. Dios no se va. Nosotros somos los que nos alejamos. Él está ahí. Él tiene su trono de gloria. Y Él está sentado en ese lugar. Pero nosotros somos los que hemos tomado la decisión de alejarnos. ¿Te acuerdas, Pedrito, cuando hablábamos? Pero hoy le doy gracias a Dios que estás acá. Doy gracias a Dios que Dios ha traído a mi hermana Estela, a su familia de regreso a casa. La vida de Aldo, le doy gracias a Dios. De mi hermana Marta, que también se me había extraviado por ahí un poco, y le doy gracias a Dios que me la ha traído de regreso también, y ahora con fruto. Sí estamos comprendiendo. Aún mi pequeña, que también se me había alejado un tiempo, y Dios me la trajo de regreso otra vez. Es que sabe, es el Espíritu Santo el que te inquieta. Es el Señor que te dice, no te alejes. Tú ve y tú de repente dices, es que no entiendo. Y tal vez tienes razón. Hay cosas que a veces se predican y a veces no entendemos. Pero sabes, tú no lo te das cuenta, pero Dios empieza a trabajar de adentro con su palabra. Y algo va a empezar a hacer ahí. Algo Dios está haciendo. Por eso no, ya no quiero. De repente llega el Señor y te inquieta y te levantas y vienes. Y hoy estás aquí. Porque Él es el que te inquieta. Porque quiere que el propósito que tiene contigo se cumpla. Aquí ya no importa los errores que tú cometiste. Aquí lo importante es que hoy tú tomes la decisión de decir, hoy no voy a de ese primer amor. Y Señor, mi corazón para ti, para tu obra, que yo me apasione como lo hacía al principio. Esas son mis oraciones. Señor, permíteme apasionarme de ti cada día más. Sabe, yo a veces en la noche no puedo dormir. No es porque tenga carga, sino estoy emocionado, literal en un éxtasis. Señor, ¿quieres que hagamos eso en Puebla? ¿Quieres que hagamos eso en Tonatitla? ¿Quieres que hagamos eso en San... ¿Qué más quieres que hagamos? Tú dime, porque yo lo quiero hacer. Tal vez soy el más inútil de tus siervos, pero yo lo quiero hacer. Yo deseo hacerlo. Ya no busques a nadie más porque yo quiero oír. Si ellos no quieren, yo quiero oír. Ellos no lo quieren hacer, yo lo quiero hacer. Yo no busco un reflector, yo no busco salir en televisión, yo no busco que la gente me aplauda, yo no busco que la gente me... No, yo lo que quiero es que tú veas lo que yo hago para ti, porque te amo. ¿Cómo podemos? Con hechos. Por eso, por ejemplo, yo de qué forma le muestro a mi madre que la amo. Trato de hablarle todos los días por teléfono. Mamá, ¿cómo estás? Los domingos saliendo de la iglesia trato de pasar un tiempo con ella. Paso a cenar con ella, a pasar un tiempo con ella. Disfrutar a mi madre, que todavía la tengo. Para que el día de mañana que Dios se la quiera llevar, yo en mi corazón no tenga sentimiento de culpa porque no pasé tiempo con ella. Así que le pido a usted algo. ¿Me ama?
Ah, gracias por los 2, 3 amenes sinceros. A lo mejor no se escuchó. ¿Me ama? Disfrúteme ahorita. Yo lo amo. Y lo amo en Cristo. Y mi amor es sincero. Y yo quiero disfrutarlo hoy. No quiero disfrutarlo cuando ya esté en una tumba. ¿Ya para qué? Yo ya ni voy a estar ahí. Muchos en esta pérdida era un sentimiento de culpa. ¿Sabe por qué? Porque no disfrutaron tiempo con la familia. No disfrutaron a la persona con la que estaba. Y ya cuando la pierden, llevan flores y arreglos. No, si usted quiere regalar una, regálemela. Si usted quiere traer flores a Dios, tráigasela. Y me pida permiso, usted diga, Dios puso esto y lo traigo porque es para mi papá, porque lo amo. Algunos, yo sé que sin decirme nada, de unos traen sanitas, otros traen papel. Fabuloso. Yo no le estoy diciendo a la gente, Dios le pone en su corazón y lo trae, punto. Otros de repente, por ahí vi ya el recibo de luz pagado, dije, Señor, gracias. Pero yo no ando diciendo, hermano, no he pagado la luz, ahí te encargo, ¿no? Pero que sale de tu bolsa, ¿no? Hermanos, vamos a poner uno aquí para la alabanza, porque miren, ya les hacen falta parches a la batería, les encargo, ¿no? Otro para la renta, otro para el internet. No, hermano, imagínense aquí lleno de puros ofrendarios. Para un terreno, y de repente, oiga, pastor, y el dinero del terreno. Híjole, ¿qué crees, hijo? Que ya no se pudo hacer. Pero ¿qué te parece la camionetita que trae? Asientos eléctricos, aire acondicionado. ¿A poco no está bien bonita? ¿Y cuándo nos lleva, pastor? Yo les aviso. Si está comprendiendo, dígame que sí. Que lo que usted vaya a hacer. Es como mi hermana Marta, que le preguntó a mi esposa, o no me acuerdo quién le preguntó, que cómo funcionaba, porque a lo mejor yo no lo digo, pero doy por enterado que ya todos saben. Y lo tengo que decir. ¿Por qué cree que le pido que se quede al talento o a la comida que se hace? Lo hago por 2 cosas importantes para mí, como pastor. Primero, porque es una forma en la que usted tiene la oportunidad de sembrar algo en la iglesia. A lo mejor quisiéramos traer lo mejor para Dios, pero a lo mejor mi capacidad económica no me lo permite. Pero el que usted se quede a comprar un agua, que compre una comida, es una forma en la que usted está sembrando en el reino. 2, y sin duda para mí también de importante, que la primera es que usted se quede a convivir unos con otros, aún guardando distancia, pero que podamos convivir un momento. Para mí eso es importante, por lo cual, porque al final salimos de aquí, pues vamos a comer, ¿no? Necesitamos comer algo, ¿está de acuerdo? Y a veces, perdóname, vamos a un restaurante, vamos a comprar un pollo, unas carnitas, pero ¿sabe? La verdad, a muchos hasta les pesa comprar una comida en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no hay amor. Yo antes lo hacía porque no tenía, pero cuando aprendí, aún yo me quedaba, ya está mi esposa. Un día que yo iba allá, de salir, como siempre, ¿verdad? El vicio yo nomás estaba, como algunos, ¿verdad? Pero un día el apóstol estaba ahí, ¿a dónde vas? Es que pues no voy ya tenía hambre porque era ayuno. Dije, pues no voy a mi casa porque no teníamos para comprar. ¿Para qué vamos a comprar un talento? No era porque no quisiéramos. Pero desde ese día que decidimos quedarnos, empezamos con un talento para los 2 y lo compartíamos. Después ya podíamos comprarnos cada quien el suyo. Y después ya Dios nos permitía invitarle a alguien un talento. Mire cómo es Dios.
Así se mueve Dios. Así se mueve, pero necesitamos creerle a Dios, necesitamos esforzarnos, necesitamos mostrar con acciones como lo hizo la iglesia de Efeso, que amaban a Dios solo por las acciones. Dejar nuestro primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios, porque Él tiene que ser nuestra vida, el primer amor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amados, cuando nosotros dejamos nuestro primer a Dios, eso significa que el Señor se lo estaba reclamando y estaba diciendo que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Perdóneme, hay una palabra muy fuerte, pero se la tengo que decir y poner aquí. Isaías 29:13, traducción lenguaje actual. Usted busque en la versión que traiga, no se preocupe. Yo le pongo esta versión porque es más sencilla de poderla comprender. Pero pónganle la versión que usted traiga. Isaías capítulo 29, verso 13, dice: Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no me es sincero ni lo hace de corazón. Perdóneme, eso está pasando en muchos lugares. Decimos que amamos a Dios, pero no lo hacemos. Decimos que le rendimos culto, pero no es un culto sincero, o sea, no es un servicio sincero, ni lo hacemos de corazón. Está tremendo, ¿verdad? Es para que hoy, como Dios le dijo a Jeremías, detente, pregunta por las sendas antiguas, porque hay muchos caminos, detente por la senda antigua. Y camino que nos lleva al Padre. Solo hay un camino que nos lleva al Padre, y ese se llama Jesús. Puede haber muchas religiones, más de 6,600, y siguen contando y siguen apareciendo nuevas. Y ahora con esta cosa que están diciendo que van a salir los extraterrestres y que va a haber contacto, y ¿sabe qué va a pasar ahí? ¿El Pentágono también ya reconoció todo esto? ¿No están sacando documentos clasificados? ¿Qué cree que va a pasar? Entra el ecumenismo. Ya no le voy a hablar de eso, mejor luego le digo de eso. Pero va a entrar el ecumenismo, que ya se está propagando y ya lo están preparando. De hecho, ya hasta tienen un símbolo. ¿Sí sabía? Que ya tienen hasta un logo del ecumenismo. Casualmente es una como barca con una cruz en medio, haciendo que todos cabemos ahí. Perdónenme, juntos pero no revueltos, ¿va? A mí no me metan en esos temas. Yo sé quién es mi Dios. Y a mí nadie me hace cambiar de opinión. Dejar nuestro primer amor, le decía, es descuidar nuestra relación personal con Dios. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, el primer amor en cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 2, versos 2 y 3, en la misma versión, hijo, por favor. Jeremías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: Jeremías, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, aquí podríamos parafrasear, yo recuerdo, ministerio de Cristo, Peña de Oreb Nesa, yo recuerdo que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto. O sea, aún en las pruebas.
por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Y yo te pregunto, ¿en qué momento dejaste de amar a Dios? ¿En qué momento te descuidaste? ¿Cómo es que descuidamos esta parte? Yo le quiero preguntar algo. ¿Hace cuánto que usted no se quebranta en una alabanza o en un canto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que Dios no lo toca a través de un canto? ¿Sabe por qué? Porque como mi corazón ya está en otro lado, ya nomás estoy viendo, es que los hermanos dejaron de hacer esto, dejaron de hacer aquello. Tanto que no te quebrantas en una alabanza. ¿Hace cuánto que ya no sientes a Dios en un mensaje? ¿Hace cuánto que no te interesa llegar temprano al culto? ¿Hace cuánto que no traes una Biblia al culto? Es que ponen la pantalla. Yo creo que el otro domingo no la vas a poner, hijo, así la dejas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no tienes un momento a solas con Dios? Que no le abres tu corazón a Dios. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios? Y no hablo solo de una posición física, sino de aquí. Porque, por ejemplo, mi hermanito, pues aunque tal vez quisiera, se le va a dificultar, ¿verdad, hijo? Pero si tu corazón está humillado, es como si estuvieras postrado delante de Él. O sea, Dios ve esa condición. Pero ¿hace cuánto que no lo hacemos? ¿Hace cuánto? Para los que preparan temas, ¿hace cuánto que dejaste de preparar un tema y que lo hiciste y dejaste de hacerlo con gozo? ¿Hace cuánto? ¿Sabe? Nuestra vida se ha vuelto seca, pesada, sin emoción y sin ninguna esperanza. Eso es dejar el primer amor. Si yo ya estoy emocionado por abrir Puebla, digo, Señor, ¿qué vas a hacer allá? Yo quiero ver qué vas a hacer allá. Y quiero ser parte de lo que quieres hacer allá. Ahora, ¿les gustaría saber qué hacer para volver a ese primer amor? ¿Sí les gustaría saber? ¿Los demás no? Ok. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Es así en la versión normal, hijo de las Américas, por favor. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. O sea, primero es que tú recuerdes en qué momento te descuidaste, en qué momento te apartaste. Y Dios dice que te arrepientas. El arrepentimiento, yo ya lo he dicho aquí muchas veces, es la palabra del griego metanoia,
un cambio de mente, un cambio de sentido. Cuando íbamos rumbo a un lugar, ahora tenemos que cambiar el sentido y voltear a ver a Dios. Si antes íbamos en contra de Dios, hoy me vuelvo mi corazón hacia Dios. Eso habla de un avivamiento. Amén. Regresa a hacer lo que hacías al principio. ¿Cómo le servías a Dios, hija? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque yo te veía cómo le servías. Yo te veía cómo le servías. A varios de los que están aquí, cómo Dios dice, regresa. Regresa a ese primer amor. Regresa. Haz las obras que hiciste al principio. Síguelo haciendo como era al principio. Donde no veías el defecto del líder de los demás. Donde solo tu mente y tu corazón estaban puestos en Cristo. Y tú lo seguías a Él. ¿Sí está conmigo? Haz memoria de tu relación con Dios. Haz memoria de tu estilo de vida. ¿Tú recuerdas cuando conociste a Cristo y te enamoraste de Él? ¿O ya hasta se te olvidó? A ver, Daniel, ¿te acuerdas cuando le dijiste a Leslie si quería ser tu novia? ¿Cómo palpita? Y si me dice que no, pero pues si no le digo, ¿te acuerdas de esa emoción? Que nunca se apague. Y la pregunta es, ¿por qué se apaga para Dios? ¿Por qué? Tienes que regresar a hacer lo que hacías al principio. Sé que muchos nos han defraudado. Sé que mucha gente ha usado. Sé que muchos otros, pero ya deja de ver eso. Dios no tiene la culpa de eso. Dios es el menos culpable de que la gente se sirva del Evangelio. Hoy tenemos que regresar a ese primer amor. Amén. Si le va a dar palmas, déselas fuerte. Y voy terminando, se lo prometo. Arrepiéntase hoy de sus ganas de no querer hacer nada para Dios. Arrepiéntase hoy de hacer las cosas solo por hacerlas. Arrepiéntase hoy de no buscar a Dios con todo su corazón. Arrepiéntase de su falta de interés por la obra de Dios. Arrepiéntase de su enfriamiento espiritual. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Hoy ese es el llamado. Arrepentíos. Volvamos a las primeras obras. Volvamos a hacerlo. Por eso ahora entiendo por qué Dios me dijo, ¿estás dispuesto a volver a empezar de nuevo? Y yo no lo entendía, pero ayer lo entendí cuando Dios me hablaba con esto. Amén, Señor. Si tú estás conmigo, sí. O sea, es volver a hacer las cosas como al principio, como cuando empezamos a abrir con esa pasión, con ese amor. Pero ahora sí con unos años más de experiencia. Y dejar de ver a los que no quieren servir, empezar a ver a los que Dios va a levantar. Y Dios te ha tomado en cuenta a ti. Vamos, dígale que tiene a un lado, Dios te ha tomado en cuenta a ti. Él te ha tomado en cuenta para su obra. Es decir, acción para recuperar lo que hemos perdido.
No se necesita que llores, sino acción hoy, que trabajes hoy, que empieces a hacer lo que hacías anteriormente. Con esto termino. Joel capítulo 2. Estamos un micrófono, hijo, por favor. Joel capítulo 2, verso 12. ¿Ya tiene pila? Dice la palabra: el Señor llama a su pueblo. Vengan ahora, cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, con llanto y con lamentos. Necesitamos volvernos al Señor. Regálame el volumen, hijo, no me escucho. Necesitamos regresarnos al Señor de corazón. Y sabe, Él va a volver a nosotros. Si tú hoy te vuelves de corazón a Él, Él va a volver a ti. ¿Lo puede creer? Zacarías capítulo 1, verso 3. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero arrepiéntete, regresa a tu primer amor, y Él va a volver a ti, para que tú y yo nos podamos gozar como lo hacíamos al principio. Y mire, y termino con esto. No sé si puedan ir subiendo, Julio, por favor. Fíjese, ponga atención un poquito. A ver, hijo, rápido cambia. Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Amén. Él desea que tú y yo volvamos a ese primer amor. Y Él va a volver a nosotros. Pero hoy tú tienes que tomar esa decisión. Le daba este ejemplo. Cierto hombre llegó una vez a la iglesia y llegaba con un gozo a servir en la obra y a depositar un sobre en el alfolí, su diezmo, y lo hacía con tanto gozo, que llegó el tiempo en que Dios lo bendijo y Dios lo levantó. Lo hizo un empresario. ¿Y sabe qué pasó? Dejó de diezmar. Y él empezó a sentir en su corazón mucho dolor. Y se acercó al pastor y le dijo: pastor, ¿sabe? Me siento muy mal porque he dejado de diezmar. Y le platicó la historia. Yo cuando empecé a venir aquí, yo tenía un trabajo y la verdad ganaba muy poco, pero yo traía mi diezmo y lo hacía con un gozo. Pero cuando Dios me levantó como empresario, me volví avaro, mezquino y dejé de darle a Dios. ¿Y sabe cuál fue la oración del pastor? Amado Padre, en el nombre de Jesús, quítale la empresa, Señor, que vuelva a gozarse al dar 100 pesos de diezmo. Y el hombre no entendía. Dice: no, pastor, no ore así. Es que no has entendido que luego la posición te roba tu primer amor. Porque no hemos entendido que no es en el dinero,
Muchos no entienden. No es el dinero. Mire, yo se lo voy a dejar así bien claro. A mí Dios me ha enseñado muy diferente. A mí no me gusta pedir un peso para hacer algo, y menos para Dios aquí en la iglesia, ni a donde Dios me lleva. Dios usa gente que incluso no se congrega aquí, y nada más de repente me hablan y dicen: pastor, ¿cómo está? Bien, hijo. ¿Y tú cómo estás? Bien, pastor, con mucho trabajo, pero bien. ¿Qué va a hacer? Ya le platico. Mándeme un número de cuenta para que yo le deposite, pastor. Yo no necesito estar pidiendo. Yo le pido a Dios y Él sabrá a quién usar. ¿Por qué perdemos nuestro primer amor? Cuando tú dejas de ver a Jesús, cuando tú olvidas lo que Él hizo por ti, tú no te das cuenta, pero te empiezas a alejar y empiezas a tener desinterés por congregarte. Ya no hablemos ni de estudiar la Biblia, porque seguro ni la estudian. Si no la leen, menos la estudian. Y su vida está seca, sin esperanza. Hoy Dios quiere que te arrepientas y que regresemos a ese primer amor. No sé cuántos de los que están aquí han sentido en su corazón, tal vez que no le encuentran sentido a lo que hacen, y sientes un vacío aquí. Yo lo sentí, yo lo experimenté y sé lo que es. Solo Dios te dice hoy: vuelve a mí, vuélvete de corazón a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. Tú eres mi amada y yo te amo con amor eterno. Y he tenido cuidado de ti, dice el Señor. Arrepiéntete. Ya las cosas que hacías al principio. Sabes, Dios hoy te dice que extraña escucharte hablar. Que extraña cuando tú te acercabas a Él y decías: papá, mira, aunque Él ya lo sabía, pero a Él le gusta escuchar tu voz. A Él le gusta escucharte a ti. Que tú le digas, que tú le platiques a Él tus cosas, cómo te sientes. Por eso ahora entiendo por qué Dios insistía en la mañana que descansaras en Él, que le entregaras tus cargas, porque Él quiere que tú se lo digas. Él quiere que tú le abras tu corazón y tu voz, que le digas: soy Señor, perdóname. Porque he dejado de orar. He dejado de leer tu palabra. He dejado de adorar. Perdóname. Vuélvete a mí, Señor. No quiero alejarte una vez más de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios. Deseo que seas mi Señor. Deseo que seas mi Redentor, Señor. Que tu voluntad se cumpla en mi vida, amado Dios. Te amo, Señor. Vamos, dile cuánto le amas. Dile cuánto lo necesitas. Vamos, dile ahí. Abre tu corazón, solo dile: mira, papá,
Ayúdame a hacer las obras que yo hacía al principio, Señor. Hoy deseo regresar a ese primer amor, como te amaba yo al principio, que servía, que trabajaba y que no me importaba quién estaba a mi derecha ni a mi izquierda, Señor, y que me gozaba en la alabanza, que lloraba en la alabanza, Señor. Aviva el fuego en nuestro corazón, Padre. El amor, Señor. Hazme volver a tu primer amor, Señor. Yo quiero que seas el centro de mi vida. Yo deseo que seas de verdad el Rey en mi corazón.